Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Me llamo Bárbara, intento testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje. Que la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Un saludo y un abrazo a todo el mundo desde España de una italiana. Estoy grabando en el día 10 de mayo del año del Señor 2025. El título del vídeo de hoy es ¿Cómo no habemos papam? Porque el pasado ayer, o sea el día 8 de mayo, fue un día muy especial por la Iglesia Católica y por el mundo entero. El cónclave eligió el nuevo Papa y él eligió llamarse León XIV. Su motu propio es Nos multi in illo uno unum. Aunque siendo muchos, en él somos uno, o sea, en él Cristo. El motu propio es la ruta que cada papa siente en su corazón para conducir el barco de la Iglesia hacia el objetivo que el mismo motu propio define. En este caso debería ser la unidad de la Iglesia en Cristo. Y es por eso que en su discurso de entrada en el balcón papal se refirió también a la sinodalidad de la Iglesia. Sinodalidad significa todos juntos en Cristo. Pero muchos cardenales se olvidan de la última frase en Cristo y van a terminar con una unidad, entre comillas, sin Cristo, porque no hacen la voluntad del Padre, sino de las tendencias humanas con sus caprichos. A ver si este Papa conseguirá unir la Iglesia de Cristo en el significado propio del término. En caso contrario, ya no será de Cristo la Iglesia. ¿Por qué? Por cómo se están moviendo muchos cardenales, no me parece que estén muy unidos a Cristo. Ahora, hay que combinar con sabiduría el amor con la fidelidad a Cristo y a sus leyes, precisamente porque a Cristo debemos dar nuestro corazón y a la ley de Dios, por supuesto. Pero hay un límite en que, pasado esto, vamos a caer en el terreno equivocado, porque traicionamos a la verdad, y esto hay que tener bien cuidado en no hacerlo. Perdonar al pecador, pero no perdonar al pecado. Siempre uso esta parte del Evangelio para explicarlo, y lo repito. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo desde el 3 al 11, Jesús se enfrenta con los fariseos y los escribas que le traen a una mujer sorprendida en adulterio, quien por la ley de Moisés es rea de muerte. Y los escribas y fariseos, ya hartos de Jesús, buscan con esto una forma de acusarlo. Entonces Jesús esperó un poco, escribiendo con el dedo en el suelo, como a buscar la forma de explicar la verdad sin exponerse demasiado como hijo de Dios y al mismo tiempo sin contradecir la ley de Moisés dada por Dios, porque él sabía que querían hacerle una trampa. Entonces Jesús contesta a los escribas y fariseos: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribían en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos,
Claro, Jesús sabía que ninguno de ellos estaba sin pecado, y sobre todo de aquel pecado, el pecado de adulterio. Y a mano a medida que se iban alejando, los últimos eran los más jóvenes. Incluso muchos de ellos habían podido inducir otros u otras a aquel pecado. Pero hasta que no te descubren, crees de estar absuelto de cualquier culpa. Al final Jesús se quedó solo con la mujer que seguía en medio de la plaza y incorporándose a Jesús le dijo: «Mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado». Y ella respondió: «Nadie, Señor». Y Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más». O sea, Jesús no condena a la mujer, también porque muy probablemente estaba arrepentida. La perdona, pero también le dice: vete y en adelante no peques más. No le dice: vete y sigue con tu vida como siempre, sino que la anima a reflexionar sobre el pecado que ha hecho contra sí misma, contra su marido y sobre todo contra Dios. Y al mismo tiempo Jesús da una lección de humildad a quien no tiene compasión y, a pesar de sus propios pecados, a lo mejor de la misma clase de la adúltera, no duda en dar una pena capital e irreversible a la pobre que ha sido cogida en el acto. Entiendo que es muy difícil saber qué hacer en los dos aspectos más importantes de nuestra vida, que es el pecado y el pecador. Pero perdonar al pecador no es lo mismo que perdonar al pecado y además bendecirlo. Las cosas se complican sobre todo en nuestra época porque muchísimas personas han perdido el sentido del pecado. Pecan y no se arrepienten porque encuentran injusto que una acción pecaminosa no se tenga que hacer, ya que con ella una persona se siente bien, o piensa que sea algo absolutamente natural, entre comillas. Puede ser natural entre los animales, pero no en las personas, que tenemos una dignidad extremadamente elevada a un nivel superior, muy superior de los animales, porque estamos hechos a imagen de Dios, tenemos una conciencia. Bueno, entonces, o a lo mejor esto de sentirse bien cuando se hace un pecado es que una persona cree que sea así, ya que encuentra una excusante para justificar a sí mismo su acción pecaminosa. Pero consideramos que el pecado es como una droga adicción. Una droga adicción espiritual que a poco desnatura la humanidad de la persona, te deja vacío, te quita la empatía hacia los demás y te quita también el verdadero amor desinteresado hacia los demás. Y al final te deja en el estado de aprovechador, solo preocupado de satisfacer los picores que siente y que no consigue controlar porque no ha sido acostumbrado a controlarlos. Esto entonces revela la magnitud enorme de nuestro egoísmo que excluye a los demás, a sus sentimientos y derechos. Bien, os dejaré el relato de la mujer adúltera que encontráis en Juan capítulo 8 para reflexionar y también comprobar que yo lo haya explicado bien. No me voy a meter ahora con los otros problemas que la Iglesia debe resolver, espero, con este Papa, porque creo que ya lo sabéis. Quien no lo sabe puede entenderlo si escucha mis videos anteriores. Pero quiero continuar con el nuevo Papa León XIV. Si ha elegido este nombre, quiere decir que
a su manera, tiene la intención de continuar el legado de su homónimo predecesor, o sea, del Papa León XIII. En primer lugar, sepáis que Papa León XIII escribió bien 11 encíclicas dedicadas al Santo Rosario. Por lo tanto, yo me espero que este Papa concentre aún más la devoción de los feligreses al Santo Rosario y a la Virgen María del Rosario, y además concentre la atención sobre la Virgen María, Reina de la Paz, para que lo ayude en su misión de paz, que es Cristo, de evangelización y de defensa de la verdad, que es nuevamente Cristo. Y después, como sabéis, una de las encíclicas de León XIII más conocida y también más interpretada como a cada uno le gustaba, fue la encíclica Rerum Novarum. Si vais a leer hoy la encíclica Rerum Novarum por entero, notaréis que, no obstante los protagonistas del asunto parecen distintos, las acciones que ahí se contemplan son extremadamente actuales. Eso porque las reacciones humanas, materiales y espirituales siempre son las mismas. Siempre los seres humanos se mueven empujados por los demonios de la codicia, de la envidia, del ego, del egoísmo, del placer, del control sobre los demás, de la construcción mental de falsos dioses como el dinero, el poder, la luxuria, etcétera, etcétera. Pero esta vez de manera organizada, científicamente planeada. Y esto es lo que denuncia y combate Papa León XIII, que ya venía a venir en nuestros tiempos futuros. Se puede decir que la Rerum Novarum es una fuerte advertencia del Papa León XIII en no dejarnos caer dentro del abismo de estos nuevos pecados perfectamente organizados y científicamente planeados para someter el mundo al mal, que son las ideologías con todas sus variantes capilares y sobre todo las ideologías sociales, pero también las liberales, porque las liberales también no son perfectas para nada y alteran mucho el equilibrio natural de las cosas, porque no en todos los sectores se puede ser liberales. Las dos solo toman en cuenta una pequeña parte de la verdad, que después manipulan según el antojo de los que tienen como objetivo ser poderosos y controlar las masas. Porque las consecuencias del pecado original en el ser humano hace reaccionar el ser humano, sea en el bien que en el mal, en la misma forma de siempre. Cambiarán las técnicas, cambiarán las herramientas, cambiarán las situaciones, pero lo que impulsa al mal el ser humano siempre es lo mismo: la codicia, el egoísmo, el control de los demás, el poder, la envidia, y igual. O sea que desde el primer día en que el ser humano ha aparecido en esta tierra hasta este momento, las reacciones humanas a los impulsos espirituales negativos, sobre todo, que son aquellos que al final nos destruyen y por lo tanto son los más peligrosos, siempre han sido lo mismo, siempre son los mismos y siempre lo serán, porque los parámetros humanos son siempre iguales. Bien, entonces dejarme leer los primeros 2 puntos
de esta clarificadora y lungimirante encíclica que, recuerdo esto, combate todo lo que es socialismo, comunismo y modernismo. Bien, punto número 1 de la encíclica Rerum Novarum. Despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el campo de la política al terreno con él colindante de la economía. En efecto, los adelantos de la industria y de las artes que caminan por nuevos derroteros, el cambio operado en las relaciones mutuas entre patronos y obreros, la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría, la mayor confianza de los obreros en sí mismos y la más estrecha cohesión entre ellos, juntamente con la relajación de la moral, han determinado el planteamiento de la contienda. Cuál y cuán grande sea la importancia de las cosas que van en ello, se ve por la punzante ansiedad en que viven todos los espíritus. Esto mismo pone en actividad los ingenios de los doctos, informa las reuniones de los sabios, las asambleas del pueblo, el juicio de los legisladores, las decisiones de los gobernantes, hasta el punto que parece no haber otro tema que pueda ocupar más hondamente los anhelos de los hombres. O sea que están poniendo ya en la época en que se veía llegar todo esto a Cristo por un lado y por consecuencia también a la Iglesia. Así pues, debiéndonos velar por la causa de la Iglesia y por la salvación común, creemos oportuno, venerables hermanos, y por las mismas razones, hacer respecto de la situación de los obreros lo que hemos acostumbrado, dirigiéndoos cartas sobre el poder político, sobre la libertad humana, sobre la cristiana constitución de los estados y otras parecidas que estimamos oportunas para refutar los sofismas de algunas opiniones. O sea, esto soy yo, Bárbara, el sofismo es el arte de tener razón sin tenerla, solo conquistando los oyentes con la dialéctica. No decimos también últimamente no, pero hace poco todavía decíamos, cómo habla bien este político. O sea, no es la esencia de lo que dice lo que nos sorprende, sino la dialéctica. Puedes decir la tontería más grande, pero se lo dice bien, se lo dice con buenas palabras, entonces es un buen político. No es así, no es así. Tenemos que volver a razonar objetivamente, quitando las emociones, porque, obvio, los políticos nos manipulan a través de las emociones, y las emociones malas, las negativas, las que dividen, las que esparcen odio en todas partes, son las más efectivas. ¿Por qué? Porque nos despiertan la adrenalina y el cerebro ve rojo como un toro, y al final va el ser humano a elegir siempre la elección equivocada. Y lo vemos en España, que no conseguimos quitarnos lo que está en el gobierno. Y esto es para nuestras malas decisiones. ¿Por qué? Porque no queremos comernos el coco, porque no queremos razonar, y al final pero pagamos las consecuencias, porque los que decidimos nosotros que gobiernen
Si nosotros elegimos un capitán de un barco malo que no sabe hacer su trabajo, entonces vamos a chocar contra las rocas de una costa con el barco y nos hundimos y nos hacemos mucho daño. Pero no lo entendemos, no lo conseguimos entender. El filósofo griego Sócrates ha sido empujado al suicidio por parte de sus camaradas sofistas porque Sócrates conseguía con su razonamiento filosófico en busca de la verdad, porque Sócrates sinceramente buscaba la verdad, conseguía descubrir todos sus razonamientos falsos. Porque los sofistas, el objetivo del sofista es conseguir un objetivo personal, hablando bien y retorciendo los argumentos, jugando con las palabras, jugando con la forma de decir las cosas. Pero los sofistas no quieren saber la verdad, no le interesa. A ellos les interesa un beneficio propio, tener la razón sin tenerla, porque la razón siempre es compañía de la verdad. Si tú no buscas la verdad y buscas solo un beneficio propio, entonces no puedes tener la razón. La razón la tienes cuando buscas la verdad por amor a la verdad, porque sabes que sin la verdad todo va a destruirse, ya que todo es equilibrado y armonizado sobre la verdad, y la verdad no puede hacer daño. Él lo decía también a su tiempo San Juan Pablo II: no tengáis miedo a la verdad os hará libre. Y es así que es, realmente es así. Cuando tú vives en la verdad, buscas la verdad y razonas en la verdad, entonces eres realmente libre, porque sabes cómo se mueve la verdad y quién son y cómo son aquellos que en vez viven en la mentira. Porque la mentira siempre al final cae. A lo mejor necesita mucho tiempo para caer, pero cae siempre. Y continúa León XIII en su encíclica Rerum Novarum: este tema ha sido tratado por nos incidentalmente ya más de una vez, mas la conciencia de nuestro oficio apostólico nos incita a tratar de intento en esta encíclica la cuestión por entero, al fin de que resplandezcan los principios con que poder dirimir la contienda conforme lo pidan la verdad y la justicia. El asunto es difícil de tratar y no exento de peligros. Es difícil realmente determinar los derechos y deberes dentro de los cuales hayan de mantenerse los ricos y los proletarios, los que aportan el capital y los que ponen el trabajo. En discusión peligrosa, porque de ella se sirven con frecuencia hombres turbulentos y astutos para torcer el juicio de la verdad y para incitar sediciosamente a las turbas. Ahora, esto soy yo, Bárbara, que lo digo. La parte entre ricos y pobres que tenía como problema León XIII, ahora se ha desarrollado en divisiones sociales en cualquier ámbito de la sociedad humana. Tenemos los ricos contra los pobres contra los ricos, los hombres contra las mujeres contra los hombres, los trans contra los homosexuales contra las lesbianas y todo. O sea, que están dividiendo la sociedad humana de forma capilar estas ideologías
perversas, de forma que al final somos todos contra todos y será un caos que no podemos districar nunca más sin la ayuda de Dios. Y lo que es malo también, que permitimos nosotros esto, permitimos que las ideologías y los políticos que sujetan estas ideologías lo hagan. Porque ¿cómo es posible que tenemos al gobierno gente de esta manera, de esta forma? O sea, que pisan cualquier ética y cualquier moral posible, tanto que ahora ya no se sabe qué es bueno, qué es malo. O sea, solo los católicos que al final escuchan la palabra de Dios consiguen entender todavía dónde está el bien y dónde está el mal. Pero la mayoría de las personas que nos siguen a Cristo o que se han olvidado de Él ya no tienen brújula alguna para entender dónde está el norte, ¿no? ¿Y por qué? Porque si no ponen a Dios en el centro de su vida, con la confusión que hemos permitido como pueblo en el mundo que pasara, no podemos ahora ya encontrar dónde está el norte. Tenemos que volver a Cristo para entender dónde está la verdad y la división entre el bien y el mal, que es la única división que tenemos que comprender para poder movernos en este laberinto que es ahora nuestra existencia actual. Y sigue León XIII. Sea de ello, sin embargo, lo que quiera, vemos claramente cosa en que todos convienen, que es urgente proveer de la manera oportuna al bien de las gentes de condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, ya que disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Hizo aumentar el mal en la voraz usura, que reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia, es practicada, no obstante, por hombres codiciosos y avaros, bajo una apariencia distinta. Añádase a esto que no solo la contratación del trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. Yo, Bárbara, toda esta parte la interpreto en esta forma. O sea, que a un cierto momento la situación histórica y del trabajo fue absolutamente mala. Había un montón de pobres, un montón de trabajadores pagados muy mal. Los gremios artesanos se habían disuelto por situaciones políticas, pero al final las ideologías han nacido precisamente por esto, con la pretensión de salvar a los trabajadores y a los obreros y a todo esto, nacieron las primeras ideologías que se presentaron como salvadores del pueblo y todavía ahora pretenden de presentarse en esta forma. Pero al final
Sí, ha habido una apariencia de mayor bienestar para todos, ¿no? Porque todos a un cierto momento nos hemos creído en los años 60, 70, 80, nos hemos creído de ser ricos, ¿no? De ser ricos, de poder hacer todo. Y en realidad, poco a poco, muy gradualmente, pero inexorablemente, las ideologías nos estaban comiendo el cerebro para quitar todos los valores éticos y morales, vaciar la persona de su naturaleza de persona y convertirlo en un ser humano sin fe, sin verdad, sin valores, que solo piensa divertirse, a trabajar y divertirse. Y su vida pasa día tras día en esta forma pero ahora las cosas se están poniendo feas para ellos porque ya no consiguen darnos los que nos han prometido, o sea, no consiguen darnos aquel paraíso del obligo que pensábamos fuese tan bonito para vivir, ¿no? Nos damos cuenta poco a poco que nos han dicho siempre un montón de mentiras y solo que aún nos resistimos a comprender que nuestra vida no tiene futuro si no está Dios al centro de nuestra vida. Si Dios no está en el centro de nuestra vida, si Dios no es lo más importante de todo, si no pongo a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, no tendré felicidad verdadera, ni tendré un futuro, ni aquí sobre la tierra, ni en el cielo, porque nuestras almas estarán perdidas. Y aquí hay la parte que me gusta más de los dos puntos que os voy a leer, porque claro, la encíclica es tan larga que como vamos a poderla leer todas, pero este es el punto 2, el punto que me gusta más. Él dice, León XIII, para solucionar este mal, cuidado bien, los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que, en su lugar, todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. Creen que con este traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riquezas y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente. Pero esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras. Y es, además, sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la República y agita fundamentalmente a las naciones. Bien, he llegado al punto 2 y no voy más adelante de así. A ver, ahora sabemos también que antes el problema era enfocado solo sobre la clase obrera, ¿vale? Pero ahora la ideología socialista ha puesto prácticamente la misma estrategia en todos los sectores de la sociedad y por lo tanto ha creado odio, divisiones
en todos los sectores, desde el más pequeño, como por ejemplo podría ser los colegios o las universidades, y que no es tan pequeña la educación en general, hasta la sanidad, hasta las empresas, hasta la electricidad de todo el sistema eléctrico que se va en polvo para 11 horas y menos mal que ha llegado después 11 horas de nuevo la luz, pero todos estos problemas que estamos viviendo ahora son causados de la única elección mala que la ideología socialista ha comenzado desde los tiempos del Papa León XIII hasta hoy. Claro, si vamos más atrás, las raíces verdaderas remonta aún más atrás, como por ejemplo a la Revolución Francesa y todas las ideologías que han surgido en aquellos años, pero sin andar tan lejos, si vamos solo hacia la Rerum Novarum, podemos entender cómo León XIII ya había clavado el problema que nosotros ahora tenemos expandido en todos los sectores de la sociedad. Y este socialismo que él combate es el modernismo de hoy, que solo se ha cambiado un poco de vestido, pero siempre es la misma esencia. Entonces, hoy en día sabemos que el plan común del socialismo, del comunismo, del modernismo, que tienen la misma esencia, es lo de hacer un único gobierno mundial en donde Dios ha muerto y no ha resucitado y por lo tanto no existe, de modo que no existe la verdad y el más aprovechador gana el partido sobre los demás. Claro entonces que hay guerra por todos los lados. Con este objetivo y perspectiva, la persona es vista como un inocente cordero sacrificial por la causa de unos pocos poderosos y aprovechadores dispuestos a engañar sistemáticamente y compulsivamente para obtener el control sobre los demás, cueste lo que cueste, y es por eso que hoy en día nos encontramos delante un real y cada vez más cercano riesgo de guerras atómicas, de odio, divisiones internas y exteriores, leyes absurdas y totalmente contrarias al respeto y a la sagralidad de la vida humana, descontrol total de la ética y de la moral que deberían armonizar las conductas y los pensamientos humanos y que pero no lo hacen porque las ideologías y los poderosos metidos de lleno en el modernismo la han querido desvincular totalmente de Dios creador y por lo tanto cada uno tiene una propia ética humana por satisfacer su propio provecho. En estos días las consecuencias empiezan a verse con más claridad. España se quedó totalmente sin luz a causa de la mala gestión de un gobierno que solo piensa rellenar su monstruoso bolsillo, eligiendo métodos equivocados y sin respaldo de la lógica ni del sentido común que no tiene y nunca lo ha tenido. Todo esto ha sido expandido a toda Europa y a todas las naciones. Aunque parece haber una pequeña esperanza, no es dicho que lo gestionen bien hasta el final, porque la tendencia humana, si no busca a Dios, es la de exagerar por falta de visión y por la fragilidad que tenemos como humanos a causa de las consecuencias en nosotros del pecado original. Por lo tanto, la misión de Papa León XIV, el nuevo Papa, deberá ser aquella de conducir nuevamente toda la humanidad a Cristo y a la verdad, empezando por la unión indisoluble de la Iglesia a Cristo, que es la verdad. De allí todo, absolutamente todo,
también la política y la economía se impondrá en su sitio correcto por consecuencia. Pero para que se consiga esto, el Papa deberá exhortar feligreses y todo el clero, del más pequeño al más grande, a la oración del rosario, llamando al Espíritu Santo para que nos dé a todos la sabiduría necesaria para resolver este gran enredo de problemas retorcidos en que el maligno nos ha metido. Porque acordémoslo, por favor, los enemigos no se encuentran entre nosotros realmente. Se encuentra siempre en el enemigo número 1, que es Satanás, porque es él que nos manipula segundo tras segundo y nos hace llegar a esta situación, poniéndonos uno en contra de los otros, dividiéndonos lo más posible. Pero claramente tenemos que encontrar la unidad en la verdad, no en la mentira. Hasta el momento no veo ningún llamamiento a la oración de rosario de parte de los sacerdotes y de los obispos y cardenales, ni se mueven para organizar algo, porque si lo organizaron ellos, todos los seguirían, pero no, o sea, si no somos nosotros laicos hacer algo cuando no nos lo impiden, porque a veces nos lo impiden, ningún sacerdote ni obispo está organizando algo para que una oración de rosario comunitaria y a lo mejor del rosario completo, pero no todo de golpe, gradualmente, no lo veo por ningún lado. Nadie se mueve en este sentido. Es como si también dentro del clero ya no se creyera realmente en el poder de la oración. La Biblia está repleta de oraciones. Jesús oraba continuamente, los santos también. ¿Acaso nosotros somos los más astutos, entre comillas, para no orar como es debido? Y no creamos que una sola cadena de rosario al día rezada con prisa y sin saber a quién nos dirigimos ni lo que estamos diciendo pueda servir para mejorar la penosa situación en que todo el mundo está metido. Por favor, menos hablar y más rezar. Solo Dios puede salvarnos de nosotros mismos, pero necesita el material para hacerlo y nuestra voluntad, una mínima voluntad de convertirnos. Conversión. También y sobre todo de todos aquellos obispos y cardenales que se han alejado de la divina voluntad. La unidad en Cristo sobre todo para la Iglesia. Yo no lo he visto, pero hay videos y también fotografías que han grabado el día 7 cuando los cardenales se han reunido para la votación, para la primera votación del Papa, del nuevo Papa. Ha sido grabado un rayo que ha caído encima de la cúpula del Vaticano, se ha partido en dos. Muchas personas piensan que puede haber sido un pequeño aviso del cielo para decir que estos cardenales que están ahí están divididos como si hubieran casi dos iglesias, ¿no? Una parte de los cardenales siguen a Cristo, la otra parte de los cardenales parece que en vez piensan a un Cristo diferente de lo que la iglesia siempre ha evangelizado. Y puede ser cierto todo esto, porque es evidente que la iglesia no está mínimamente unida por cómo se ven las cosas. Realmente parece que haya una parte de los cardenales que piensan que la ley de Dios es una ley temporal, que ahora puede ir bien, otras veces no, en la antigüedad sí, pero ahora somos modernos e que quindi no. Esto quiere decir que no han entendido nada de la lógica de la verdad.
absolutamente nada, que hagan una revisión de sí mismo, se vayan algunos años en un eremo encima de un monte desértico con los frailes ortodoxos o lo que sea para revisar un poco su fe, para meditar, para reflexionar y para también decir a Dios humildemente, hazme entender lo que no estoy entendiendo, porque a veces tener tantas carreras te confunde más que te aclara. Tantas carreras de teología, de una cosa a la otra. A veces las personas ignorantes que no han estudiado para nada todas estas cosas, solo teniendo fe y razonando consiguen llegar más cercanos ellos de la verdad que los doctores que han estudiado tanto para después entender poco. Yo que no lo sé y cómo es la cosa, pero es evidente que la iglesia está dividida en 12 y tiene que unirse en Cristo, en la voluntad de Dios Padre y en la verdad que es el mismo Cristo. La primera homilía de Papa León XIV habló de la percepción que tiene el mundo sobre Cristo. En aquel tiempo, dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos se le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y luego les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Reflexionamos un momento. Pedro le contesta a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro contesta inspirado del Espíritu Santo que lleva el mensaje del Padre Altísimo. El Espíritu Santo eligió a Pedro para que sea el receptor de la sabiduría del Padre y de la Santísima Trinidad. En la medida que su mente, o sea, que la mente de Pedro y también del alma de Pedro pueda comprender. Y así, este don se transmite en la sucesión apostólica a través del tiempo y el espacio por todos los vicarios de Cristo y sucesor de Pedro. Siempre que el sucesor de Pedro tenga sinceramente el corazón abierto de par en par al Espíritu Santo. Y claro está que el Espíritu Santo no es que es magia, diré que es más cercano a la Santísima Persona dotada de una ciencia todopoderosa, y el Espíritu Santo es extremadamente delicado y extremadamente tierno. Así que cuando da sus dones, los da siempre en la medida que el receptor pueda comprender y pueda procesar, no solo en su mente, sino también en su alma. Hoy en día, la percepción del mundo sobre Cristo y su iglesia es una percepción totalmente humana que no entiende la lógica de Dios porque no ha incluido la dimensión existencial espiritual
dentro de la ecuación de la vida. La percepción del mundo actual sobre Cristo es de un ser humano buenista, en donde el bien y el mal no tienen una clara línea de demarcación, en lo que todo puede ser porque no hay necesidad de admitir las propias culpas, ni hay necesidad de arrepentimiento. Dios es bueno y lo perdona todo, ¿no? Según el mundo de hoy, cuando cree en Dios o cuando admite que exista un Dios. Y por lo tanto, hacémonos el becerro de oro y prostrémonos ante él, porque Dios está en el cielo, pero en la tierra estamos nosotros. Esta es la gran mayoría de las personas que dicen de creer en un Dios, más o menos la piensan así. Y esto hicieron los israelitas con Moisés al comienzo de su peregrinación en el desierto, a los pies del monte Sinaí, cuando Moisés fue en la cima del monte para recibir de Dios instrucciones y las primeras 12 tablas de la ley. Y esto estamos haciendo nosotros en nuestra época tan oscura, solo que no hay un becerro de oro, sino montones de ellos, uno para cada pecado y sus variantes, que han sido convertidos en ideologías que a su vez se han convertido en falsos dioses. Por eso que hoy en día la humanidad está peor que en los tiempos del diluvio universal. Hay que decidirnos una vez por todas y volver a Dios, convertirse. Y sobre todo esto lo digo a los políticos y a los responsables de las naciones, pero también a la parte de clero de las altas esferas como obispos y cardenales, pero también a todo el mundo, feligreses, Estado. Pero quien tiene más responsabilidad es lo que más humilde debe hacerse. Porque si no nos convirtamos, y el cielo quiere que nos convirtamos todos y que todos seamos salvados, también los que tienen más responsabilidades en el mundo y sobre todo ellos, si no nos convertamos, nunca tendremos futuro, ni aquí en la tierra ni en el cielo. Es esto que preocupa a la Virgen María, Reina de la Paz, que preocupa a Dios, que preocupa a Cristo, que preocupa a todos los santos y los ángeles, que junto a los santos y creyentes aquí en la tierra forman la comunión de los santos. Pero vamos a ver ahora qué dice Papa León XIV sobre este bonito paso del Evangelio de Mateo. Los de quién decís vosotros que yo soy. ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Pensando en la escena sobre la que estamos reflexionando, podemos encontrar dos posibles respuestas a esta pregunta que delinean otras tantas actitudes. En primer lugar está la respuesta del mundo. Mateo señala que la conversación entre Jesús y los suyos acerca de su identidad sucede en la hermosa ciudad de Cesarea de Filipo, rica de palacios lujosos, engarzada en un paraje natural encantador a las faldas del Hermón, pero también sede de círculos crueles de poder y teatro de traiciones y de infidelidades. Esta imagen nos habla de un mundo que considera a Jesús una persona que carece totalmente de importancia, al máximo un personaje curioso, que puede suscitar asombro con su modo insólito de hablar y de actuar. Y así, cuando su presencia se vuelve molesta por las instancias de honestidad y las exigencias morales que solicita, este mundo no dudará en rechazarlo y eliminarlo.
Y contesto yo, Bárbara, y así pasa también en nuestro tiempo. Los poderosos o los políticos o los empresarios que creen de tener bajo su control el mundo pretenden que Cristo les apoye en su cansina y vacía vida de dominar al mundo y de hacerse cada vez más poderoso. Pero cuando alguien dice la verdad con claridad y coherencia sobre Cristo y sobre la verdad, se vuelve molesto y se busca la forma de eliminarle, o físicamente o denigrándole hasta que pierda credibilidad o controlándole. Esto hoy en día muchísima gente ya lo ha entendido y es por esto que el mal no prevalecerá, aunque parezca todo perdido, porque nuestras fuerzas humanas están muy limitadas. El Señor nos ayudará con sus maravillas y su justicia. Y continúa Papa León XIV. Hay también otra posible respuesta a la pregunta de Jesús, la de la gente común. Para ellos el nazareno no es un charlatán, es un hombre recto, un hombre valiente, que habla bien y que dice las cosas justas como otros grandes profetas de la historia de Israel. Por eso lo siguen, al menos hasta donde pueden hacerlo sin demasiados riesgos e inconvenientes, pero lo consideran solo un hombre y por eso, en el momento del peligro, durante la pasión, también ellos lo abandonan y se van desilusionados. Y yo contesto como Bárbara, y sigue pasando hoy. Muchísimas personas, también en los ambientes católicos y también entre sacerdotes, ven a Cristo como un gran hombre de la historia, que enseñó el derecho según sus tiempos en que vivió. Pero hoy somos modernos. El ser humano tiene otras cosas, otra mentalidad, y por lo tanto lo que dice Cristo se ha vuelto obsoleto. Ha sido una gran persona, pero ya ha muerto de 2000 años y pico, y ahora ha llegado la hora de cambiar el paradigma y la Iglesia también. Esto quiere decir que lo que dicen esto dentro de la Iglesia y también a muchos demasiado cardenales piensan esto. Esto quiere decir que estas personas no han asimilado la naturaleza divina de Cristo. En primer lugar, Cristo es Dios. En segundo lugar, es hombre porque ha usado Dios la materia humana para hacerse visible entre nosotros. Materia humana original, o sea, la materia humana que Dios había pensado para Adán y Eva antes de la caída del pecado al pecado. Por lo tanto, Cristo Dios ha usado la materia humana para hacerse visible entre nosotros, como uno de nosotros, pero siendo al mismo tiempo Dios. Él es el Dios que se ha hecho hombre, mientras que nosotros en este tiempo, por lo contrario, queremos ser el hombre que se hace Dios, traicionando así el primer mandamiento de la ley de Dios, cuando Dios se dijo al pueblo de Israel: yo soy el Señor tu Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y cuando le preguntaron a Cristo cuál es el mandamiento más grande de la ley, Él les contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que ninguna criatura puede ser como y al mismo nivel de su creador. Esto debería ser obvio, pero algunos ebrios de poder, de arrogancia y de egoísmo piensan lo contrario y terminarán con destruir al mundo y a ellos mismos.
Y ahora me ha venido en mente una cosa, cuando Dios dice al pueblo de Israel, yo soy el Señor tu Dios. Al mismo tiempo de decir una frase, dice también dos frases. Él se manifiesta como el yo soy. Quiere decir que es el eterno presente. En él siempre todo es al presente. Y nosotros que somos dentro del tiempo, tenemos que lidiar con el pasado, con el presente, con el futuro, porque tenemos una línea temporal cronológica, pero Dios no tiene ninguna línea temporal porque está afuera del tiempo. Y por lo tanto, en él el tiempo no existe. Siempre es un eterno presente. Esto no quiere decir que estén todos congelados ahí en el cielo. Ahí en el cielo hacen sus trabajos, sus adoraciones, sus cantos, sus oraciones, sus proyectos es siempre para la gloria de Dios. Nadie hace nada por sí mismo, ¿vale? Y ahí entonces se crea una infinita armonía que es como una sinfonía realmente. Pero claro, yo puedo solo rozar el entendimiento de esto, no lo puedo tocar con mano porque claramente estoy aquí, ¿no? Pero quiero decir que no creáis que estén todos congelados ahí en el cielo porque Dios es un eterno presente. Y vamos a continuar con lo que dice el Papa. Llama la atención la actualidad de estas dos actitudes. Ambas encarnan ideas que podemos encontrar fácilmente, tal vez expresadas con un lenguaje distinto, pero idénticas en la sustancia, en la boca de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Hoy también son muchos los contextos en los que la fe cristiana se detiene un absurdo, algo para personas débiles y poco inteligentes, contexto en lo que se prefieren otras seguridades distintas a la que ella propone, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Hablamos de ambientes en los que no es fácil testimoniar y anunciar el Evangelio, y donde se ridiculiza a quien cree, se le obstaculiza y desprecia, o a lo sumo se le soporta y compadece. Y sin embargo, precisamente por esto, son lugares en los que la misión es más urgente, porque la falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean no poco sufrimiento a nuestra sociedad. No faltan tampoco los contextos en los que Jesús, aunque apreciado como hombre, es reducido solamente a una especie de líder carismático o a un superhombre, y esto no solo entre los no creyentes, sino incluso entre muchos bautizados, que de ese modo terminan viviendo en este ámbito un ateísmo de hecho. Este es el mundo que nos ha sido confiado y en el que, como enseñó muchas veces el Papa Francisco, estamos llamados a dar testimonio de la fe gozosa en Jesús Salvador. Por esto también para nosotros es esencial repetir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Cuando hay frases del Evangelio que queremos repetir o frases que en apariciones Jesús o la Virgen María han dado como apoyo al feligrese, como apoyo al creyente, se llaman jaculatoria. Es como un mantra. En la filosofía indiana se llaman mantras, mientras que
en la religión católica se llama jaculatoria. Por lo tanto, se puede decir como una jaculatoria: tú eres el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios vivo. Y repetirlo mentalmente o repetirlo a voz, un poco como Jesús, yo confío en ti. Esta es otra jaculatoria. Jesús, yo confío en ti. Esto es lo que te da fuerza y es una jaculatoria que es también una promesa delante de Dios que una persona hace con todo su corazón a Dios. Y es bueno decirlo y repetirlo durante el día. Cada día es bueno hacer esto, sea para nosotros, sea para motivar también el cielo, para agradecer al cielo lo que hace por nosotros, también si no conseguimos entenderlo como deberíamos. Y dice, continúa Papa León XIV, lo que he dicho antes era yo, no era él, que es fundamental hacerlo, o sea, repetirnos esto, una jaculatoria, antes de nada en nuestra relación personal con Dios, en el compromiso con un camino de conversión cotidiano, pero también como iglesia, viviendo juntos en nuestra pertenencia al Señor y llevando a todos la buena noticia. Ahora, y soy bárbara a decirlo, si evangelizamos e intentamos proclamar a Dios o atestiguar nuestra fe en Dios en ámbitos difíciles, como en ámbitos políticos sobre todo, o en ámbitos de la educación, en las universidades y todo esto, tenemos que fortalecernos. El primer paso que hacer es volver a la oración del Santo Rosario. Y lo digo no solo para los viejos, lo digo para todos, para los adultos, para los jóvenes, para los universitarios que creen de saber muchas cosas y saben muchas cosas porque la estudian, pero no lo saben todo. No lo saben todo porque no le dejan saber todo. Y también los niños, todos, en todos los niveles tenemos que volver a la oración de rosario, dicho con el corazón y con convencimiento y también sabiéndose, intentando entender lo que estamos diciendo, no diciéndolo como si fuera algo automático. No, así no, el automatismo no, se debe rezar con convicción y cognición, con conocimiento de lo que se está haciendo y a quién nos dirigimos en nuestras oraciones de rosario, porque sin la fuerza del rosario no tendremos fuerza para evangelizar y serán los demás, los ateos, los que ven a Cristo como algo que se pueda manipular, a evangelizar, por lo contrario a nosotros de su teoría religiosas que han convertido en religión y es totalmente falsa. Por lo tanto, si no tenemos el apoyo espiritual del rosario y si ni siquiera vamos a misa, si no tomamos la comunión, el sacramento de la confesión, no tendremos la fuerza de atestiguar el evangelio. Lo digo porque, sobre todo entre los jóvenes, se piensa de poder evangelizar así como si fuera algo muy simple, algo gozoso. Claro, es algo gozoso, pero hay que también estudiar, reflexionar, pero también si no hay profesores, yo casi preferiría, porque muchos profesores te ponen, y teólogos y todo esto, te ponen
soluciones que no son ciertas. Te dicen que la Biblia hay que interpretarla porque no es exactamente como dice. ¿Cómo no es exactamente como dice? La Biblia ha sido inspirada, y lo tenemos que creer esto porque hace parte de nuestro depósito de la fe, inspirada por el Espíritu Santo. Y lo que está escrito en la Biblia verdaderamente ha pasado. Son hechos, pero estos hechos han sido tejidos por Dios para el proyecto de salvación de Dios que conduce hacia Jesús y después continúa con los apóstoles, los primeros cristianos y con la Iglesia Santa, Católica y Apostólica hasta el día de hoy y hasta el último día, que sería el día del fin del mundo, que no es esta época, será otra, muy probablemente un ciclo más de 2000 años, ¿vale? Entonces estará en el 4000 y pico, si todavía pasada esta fase tendremos todavía el mismo calendario. Entonces, si no se razona la Biblia y también sin profesores, sin nadie que te diga algo que después desvía tu razonamiento, no se puede conocer a Dios. En primer lugar, hay que tener fe. Hacer el primer paso. Es decir, tomo la Biblia en las manos, ¿vale? Y porque quiero buscar a Dios. Todavía no lo he encontrado, pero quiero buscar a Dios. Y entonces me pongo a leer desde la primera página, cada día una página, cada día un capítulo de la Biblia y intento vivir lo que estoy leyendo, lo tengo que vivir. Soy uno de los hombres o soy una de las mujeres que están allí, que con Abraham, con Isaac, con Jacob, estoy dentro de la escena, estoy dentro de esta historia. Y la vivo junto a ellos, junto a los personajes de la Biblia. Y tengo que imaginarme lo que estoy leyendo, porque está muy, muy bien describida en la Biblia todas las escenas, todos los hechos en que el pueblo de Israel ha vivido y hasta llegar al Evangelio, hasta llegar a los hechos de los apóstoles. Y mientras me acerco a Dios a través de la Biblia y intentando reflexionar sobre ella, no solo a nivel escatológico, pero sino también en un primer momento en un nivel de hechos. O sea, que la Biblia dice que Moisés extendió su brazo y su bastón porque se lo ha dicho Dios delante del Mar Rojo, y el Mar Rojo se partió en dos, se crearon dos murallas de agua. Empezó a soplar un viento cálido procedente de oriente que secó toda la parte central de la arena en que se había partido el Mar Rojo, y el pueblo de Israel pudo pasar de un lado al otro de la orilla completamente en seco, sin mojarse ni un uña de los pies. Y cuando hubieron pasado todos, como se dice, cerró el Mar Rojo otra vez, y como que habían el faraón, todos sus soldados que estaban persiguiendo el pueblo de Israel, se encontraban precisamente a mitad del camino. Obviamente todos se hundieron porque las aguas del Mar Rojo se cerraron. Por lo tanto, todo esto lo tenéis que creer, lo tenéis que ver en vuestra mente y en vuestro corazón. Y poco a poco empezaréis a conocer a Dios y todas sus maravillas, porque realmente son maravillas. Y sin decir, imposible, imposible. ¿Y por qué no?
porque no es posible si es Dios. Si es Dios, se puede hacer cualquier cosa, porque controla cualquier cosa de la naturaleza, lo controla todo. Es el Señor del universo, es el Señor del mundo, es el Señor de la naturaleza, porque es el creador de todas las cosas. Nosotros no, nosotros somos criaturas y por lo tanto debemos adorar a nuestro Dios, que es el único creador de todas las cosas y a lo mejor de quién sabe cuántos otros universos y no lo sabemos. Por lo tanto, una vez hecho esto, poco a poco se empieza a entender el significado de la oración. Oraciones que siempre han existido en toda la Biblia, sea en el Antiguo Testamento, sea en el Nuevo Testamento. La oración es la transmisión de nuestro amor por Dios a través de nuestras palabras, a través de nuestro pensamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Esto quiere decir, la oración expresa todo eso, expresa el transporte del ser humano hacia Él en toda su integridad, en el cuerpo, en el alma, en la mente. Esto es que tenemos que entender. Y quien ayuna el miércoles y el viernes ofrece los sacrificios físicos del cuerpo que padece, sobre todo conmigo, porque a mí me gusta mucho comer, que queremos que hacer. Y pasar el miércoles y el viernes en ayuno para mí es pero muy duro. Pero lo estamos haciendo yo y mi marido desde el año 2017. Así que hemos sobrevivido. Lo que pasa es que claro, es un sacrificio, pero el sacrificio físico que hace el cuerpo sirve para alabar a Dios a través del cuerpo, porque todo nuestro ser tiene que agradecer a Dios que de nuestra existencia, porque sin Él nosotros no hubiéramos podido existir, entonces no hubiéramos podido hacer parte del reino de Dios si lo merecemos. Y es por eso que la Virgen María está preocupada por todos nosotros, porque ella quiere que todos nosotros, toda la humanidad, pueda hacer parte del reino de Dios, de la felicidad que Dios ha preparado para nosotros. Y nosotros en vez hacemos siempre lo contrario de lo que el cielo que nos ama mucho querría de nosotros por nuestro bien, como si fuésemos realmente unos drogadictos, o sea que la madre del drogadicto está sufriendo por su hijo que está prácticamente enfermo de drogadicción y el hijo la rechaza continuamente, se aleja de ella, hace cosas malas porque es un drogadicto y está enfermo por eso. Eso es lo mismo que estamos haciendo con la Virgen María y con Dios cuando no seguimos el camino de Cristo, cuando no seguimos la voluntad de Dios Padre Altísimo. Y esto era yo, obviamente, que estoy diciendo todo esto. Entonces, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, que es fundamental repetirlo en la relación personal con Dios. Dice Papa León XIV, lo digo ante todo por mí, como sucesor de Pedro, mientras inicio mi misión de obispo de la Iglesia que está en Roma, llamada a presidir en la caridad la Iglesia Universal, según la célebre expresión de San Ignacio de Antioquía. Él, o sea, San Ignacio de Antioquía, conducido en cadenas a esta ciudad, lugar de su inminente sacrificio, escribía a los cristianos que allí se encontraban: en ese momento seré verdaderamente discípulo de Cristo,
cuando el mundo ya no verá más mi cuerpo. Hacía referencia a ser devorado por las fieras del circo, y así ocurrió. Pero sus palabras evocan en un sentido más general un compromiso irrenunciable para cualquiera que en la Iglesia ejercite un ministerio de autoridad: desaparecer para que permanezca Cristo, hacerse pequeño para que Él sea conocido y glorificado, gastándose hasta el final para que a nadie falte la oportunidad de conocerlo y amarlo. Que Dios me conceda esta gracia hoy y siempre, con la ayuda de la tierna intercesión de María, Madre de la Iglesia. Capilla Sixtina, viernes 9 de mayo del 2025. Este último pensamiento de Papa León XIV lo veo como si fuera un testamento y una promesa de gastarse hasta el final para que todas las personas puedan conocer a Cristo y amarle. Y esto es una buena, verdaderamente buena y bella promesa. Y yo espero que Papa León XIV consiga construir los puentes necesarios para que todos nos convirtamos realmente a la paz que es Cristo y a la verdad que es siempre Cristo. Veremos qué nos prepara el futuro, pero no olvidémonos de esto. El futuro es de Dios y solo de Dios. Y ahora una pequeña curiosidad. Mientras yo estaba grabando este vídeo, estaba hablando de la Rerum Novarum, mi marido me dice que el Papa León XIV estaba hablando en el mismo momento de lo mismo, pero obviamente de una forma mucho más sintética, porque él tiene el don de la síntesis y yo no lo tengo. Entonces lo que yo he dicho en 1 hora y 20 minutos, él lo ha dicho en 10 minutos. Pero claro, yo hago lo que puedo, pero hago lo que hago porque tengo un movimiento del espíritu que me dice de hacerlo en la manera y con los límites que tengo, y lo hago sinceramente, lo hago porque quiero avisar al mundo que tenemos que cambiar de rumbo. Pero obviamente diciendo esto, en vez de aumentar los visitantes de mi canal, los suscriptores también disminuyen, ¿no? Pero quiere decir que entonces estoy diciendo las cosas correctas, porque si fueran incorrectas sería yo una influencer de aquellos fenomenales, ¿no? Que con millones y millones de visitas, ¿no? Cosa que no es en absoluto, pero esto me dice que estoy diciendo cosas correctas. Bien, llegados a este punto, terminemos con una Ave María rezada en latín. Como que he seguido la primera misa celebrada por el sumo pontífice y era toda en latín y me ha encantado realmente. Ya era un montón de tiempo que no seguía una misa totalmente en latín, entonces ahora me he entusiasmado. Me gustaría rezar este Ave María en latín. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
El latín es realmente muy, muy bonito. Hay que volver también a estas raíces nuestras que unen aún más a la iglesia. A Jesús por María. Reza del Santo Rosario.